Ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Sánchez Berzaín, que nos va a dar la dimensión política de la propiedad privada. Gracias. El título del foro es el derecho humano a la propiedad privada. Y hemos insistido en ponerle ese título porque en el ámbito de lo que es la promoción y defensa de los derechos humanos, mucha gente olvida o no sabe que la propiedad privada es un derecho humano, así consagrado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así pactado en el Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea que más allá de lo que doctrinas políticas o posiciones ideológicas o cualquier otro tipo de pensamiento que se da en el marco de la libertad del ser humano pueda presentar, la propiedad privada es un derecho humano inherente a la condición del ser humano. En ese marco, permítame recordar que los derechos humanos son derechos reconocidos como base de la libertad, de la justicia y de la paz. Se reconocen los derechos humanos y se hace una declaración universal al término del gran y desgraciado suceso de la Segunda Guerra Mundial, proclamando que era necesario establecer con firmeza y con claridad los derechos humanos para evitar que se produzcan situaciones en las cuales, por falta de claridad en el establecimiento de estos derechos, el ser humano se vea constreñido a utilizar el supremo recurso de la rebelión contra la opresión de que puede ser víctima. El prólogo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el reconocimiento del ser humano al supremo recurso de la rebelión cuando esos derechos humanos no pueden ser garantizados por un ordenamiento jurídico, por un ordenamiento político y por un sistema de garantías que conocemos como Estado de Derecho. Los derechos humanos son facultades inherentes a la persona, no deberían necesitar declaración, pero la constante violación a través de la historia de la humanidad ha hecho que se consagren estos derechos como derechos y libertades civiles, sociales, políticas, económicas y culturales con el objetivo de garantizar al ser humano una vida digna. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice textualmente que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual y colectivamente. Si hubiera dudas sobre el contenido de la declaración, agrega que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Y en el ámbito ya del derecho contractual internacional, de las convenciones internacionales, en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se suscribe el Pacto de San José de Costa Rica, también denominada Convención Interamericana de los Derechos Humanos, obligatoria para todos los estados de las Américas, donde se establece en el artículo 21, bajo el concepto de derecho a la propiedad privada, que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. En ese marco de referencia hay que mirar que cuando estamos defendiendo la democracia, que cuando estamos defendiendo la libertad, que cuando estamos defendiendo los derechos humanos, estamos defendiendo y tenemos que hacerlo sin ningún tapujo, sin ninguna posibilidad de vergüenza, el derecho del individuo a ser propietario, porque la propiedad es parte de la libertad y es parte de la dignidad del ser humano. La Carta Democrática Interamericana, cuando enuncia los elementos esenciales de la democracia, pone como primer elemento, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona. Eso quiere decir el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a las garantías del debido proceso legal, el derecho a tener una familia, todos esos derechos, pero ahí está incluido el derecho de propiedad. ¿Y por qué hago hincapié en esto?
Porque en determinada parte del proceso político en las Américas, en el marco de la Guerra Fría, en la década de los 90 y ahora en el siglo XXI, con la irrupción del denominado socialismo del siglo XXI, castrochavismo, el derecho de propiedad ha sido convertido primero en un no derecho y después en una suerte de vergüenza. Conversando con jóvenes, conversando con personas de diversas edades y condiciones en las sociedades latinoamericanas, la gente cree que esto de ser propietario, sobre todo en cierto tipo de culturas políticas latinoamericanas, es algo que representa un acto de egoísmo y empiezan a hablar del colectivismo, empiezan a seguir doctrinas que fueron iniciadas por los anarquistas y por los marxistas, que simplemente en América, además de estar al margen de la ley, al margen de lo que es la institucionalidad jurídica mundial y americana, están al margen de la naturaleza humana. Política es el arte, la doctrina u opinión referente al gobierno. La política se define también como el proceso de tomar decisiones que se aplican a un grupo. Y la ciencia política, entre los conceptos que a mí más me gustan, es la rama de las ciencias sociales que se ocupa de la virtud de la cual una sociedad libre, compuesta por personas libres, resuelve los problemas que le plantean su convivencia colectiva. La esencia de la política es la libertad. Y uno de los fundamentos de la libertad es la posibilidad de que el individuo tenga capacidad para poder hacer uso de esa libertad. Y esa capacidad tiene que ver con el derecho de propiedad, porque libertad quiere decir libre determinación. Y la libre determinación, además de tener uno la posibilidad de moverse, de transportarse, de estudiar, de trabajar, de tener acceso a la salud, quiere decir tener propiedad, tener patrimonio, tener la posibilidad de que en función de un ámbito de oportunidades, en el marco de un ordenamiento jurídico que se conoce como Estado de Derecho y en base a las capacidades e ingenio, como aquí se ha demostrado, de los individuos, la gente pueda tener propiedad y pueda tener también riqueza a partir de la propiedad. Y esa es la gran diferencia entre las culturas que podemos observar de lo que es Latinoamérica y la cultura anglosajona, que muchos estudiosos han puesto hincapié en el tema del énfasis de la religión, porque mientras en el mundo anglosajón la riqueza, la propiedad es una señal del Salvador, es una señal de salvación, aunque no es la salvación en sí misma, en América Latina siguen bienaventurando a los pobres y estigmatizando a los ricos. Mientras la gente que tiene propiedad y patrimonio en el mundo anglosajón es digna de admiración, de ejemplo y de homenajes para ver cómo lo han hecho y para poder seguir ese mismo camino, en el marco de esa frase que se resume como el sueño americano, para usar una frase popular. En el mundo latinoamericano, la gente que hace propiedad o patrimonio vive bajo sospecha. Y hay gente que en el marco de esa sospecha simplemente es liquidada por el éxito que puede tener. Esto no quiere decir que vamos a justificar las fortunas o los patrimonios mal habidos, porque precisamente la propiedad está fundada en la libertad y en el ejercicio del Estado de Derecho. Este es el marco de referencia en el que se mueve la política y la propiedad privada y los derechos humanos. Yo quiero dejar firmemente establecido que en la defensa de la libertad y la democracia está comprendida la libertad y el derecho fundamental a la vida, a la libertad de expresión, a emitir libremente las ideas, al trabajo, pero hay que recordar que el derecho a la propiedad privada, amenazada, constreñida, agredida por los gobiernos no democráticos de la región, es una de las cuestiones que hay que defender. Y termino poniendo como ejemplo lo que pasa ahora en el siglo XXI. ¿De qué propiedad privada se puede hablar en Cuba? ¿De qué propiedad privada se puede hablar en Venezuela? ¿De qué propiedad privada se puede hablar en las dictaduras del siglo XXI de Nicaragua y de Bolivia?
en Cuba de ninguna, en Venezuela de una propiedad que es objeto de apropiación y de amenaza permanente por parte de los detentadores del poder, porque propiedad privada quiere decir también garantía de poseer la propiedad privada. Y en Bolivia y en Nicaragua de una propiedad privada permanentemente amenazada por un conjunto de leyes de la dictadura, leyes infames, que están hechas para que la propiedad represente en vez de una garantía una amenaza para el ciudadano. Y en la otra mano, propiedades provenientes del dolo, de la mala fe, de la corrupción, del crimen organizado, que han generado grandes fortunas que se ostentan y con las cuales estos miembros de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, ofenden a los pueblos que están sometiendo. Termino insistiendo en el hecho de que la propiedad privada es un derecho humano y que la actividad política tiene la obligación de protegerla y defenderla. Muchas gracias.